la presencia o la ausencia de este espacio. Y segundo, ¿qué tipo de tejido conectivo va a mantener unidos a estos dos? Así vamos a tener tres tipos de articulaciones: las fibrosas, las cartilaginosas y las sinoviales. Las sinoviales se diferencian de esas dos que no hay una cavidad, o sea, no hay una clara separación en las fibrosas y las cartilaginosas. Mientras que en las sinoviales sí hay una cavidad. Ese no es una cavidad, pero que se denomina en ambas, las cartilaginosas van a estar unidas por un tejido conectivo de eso. Ya vamos a ver que se entera todo como el DPC, referencia, entonces referencia de cavidad y el tipo de tejido esta clasificación le podemos poner la cuarta, que son de inicio o que en el transcurso del desarrollo se generan y que son las articulaciones óseas. Articulaciones óseas y muchas de estas iniciaron como fibrosas y terminan volviéndose óseas. ¿Ya? Ahora vamos a ver por eso. Pero tengo que aclarar que todas las articulaciones del cuerpo humano son. No, porque, de hecho, sería algo muy. Tendrás tu tablilla para que sepas cuáles son, pero sí vas a entenderte las principales, sobre todo sus implicancias y las implicancias. La mayor parte de preguntas en el examen práctico son preguntas meramente anatómicas, que hoy su característica que tiene algo, ¿no? ¿Qué pasa por aquí, por allá? Pero es expresamente teórico y las preguntas son tipo de aplicación clínica. Ya sabes cómo es la articulación, ahora entiende qué sucede si esta articulación se ve alterada. Entonces, esa es estas articulaciones óseas. Y desde el punto de vista funcional, nosotros vamos a ver cuán móvil es esta articulación. Ok, me han dicho que se unen los huesos, un cartílago hueso de. ¿Y cuándo se pueden mover esas estructuras? Si se mueven mucho, estás frente a una diartrosis, libre movimiento. Si no se mueve nada, es una sinartrosis. Por ejemplo, los huesos del cráneo, ¿de acuerdo?, están unidos, por lo tanto eso es una articulación, pero no se mueve absolutamente nada, ¿no? Me le puedes llevar muevan sus parietales y le van a aplicar. Los niños sí pueden, los niños jalan un poquito del cuerpo, pero eso sería una sinartrosis. Y las anfiartrosis son articulaciones que permiten movimiento, pero que ese movimiento está limitado. Eso, a esta es la clasificación. Esta clasificación se superpone a esto. O sea, habrá fibrosis que son sinartrosis, habrá fibrosas que son anfiartrosis, habrá las cartilaginosas, y bueno, y todas las articulaciones sinoviales, son diartrosis. Entonces, quedó claro con la articulación. Y entonces, acá hablábamos un poquito de lo que son las articulaciones óseas, ¿cierto? Es una articulación inmóvil, es ninguna articulación ósea. De hueso con hueso se han pegado y finalmente tienen otros nombres que le vamos a denominar sinostosis. Sinostosis, todo con ese. Sinostosis. El típico ejemplo es el del hueso sacro. El hueso sacro corresponde a la última parte de la columna vertebral. Tendrán una clase teórica de columna vertebral. Recuerdo, les he colgado también en el aula virtual la programación de clases prácticas y la programación de clases teóricas para que lo tengan en ¿no es cierto? Para que más o menos sepan de qué tratar. ¿Por qué? Porque tienen 3 días de práctica y tienen 2 horas de teoría. Entonces, ¿qué es lo que me va a venir en cada clase? ¿Bien? ¿Lo han visto, verdad? La columna vertebral, como les decía, tiene 33 vértebras. Las vértebras sacras están funcionadas, están pegadas, están soldadas. Eso es una articulación. A nivel del cráneo, también hacia el hospital, como
huesos sigmoides también están soldados. Y algo que es bien curioso es que el hueso de acá, de la frente, el hueso temporal, es un solo hueso, es un hueso digo, que lo vamos a estudiar, pero biológicamente nace de dos partes que se van uniendo, hasta que se fusiona totalmente. Al comienzo era una articulación fibrosa, probablemente desde el punto de vista del desarrollo, biológico, pero después se fusiona y ustedes ven que nosotros estamos en un solo hueso. Es un ejemplo de una articulación ósea. Sin embargo, algunas veces queda, van a ver algunos cráneos que tienen acá una articulación de más, una rayita. No, se ha fracturado, no. Es el rezago de la unión de esas dos partes, el hueso frontal, y se denomina fibula ectópica. Y cuando el examen, ya sabes, en la frontal, esa fibula, no me vas a decir que eso es una ya, esa fibula ectópica. Ahora sí, vamos a ver, ¿qué son las articulaciones fibrosas? En las articulaciones fibrosas no había realidad igual que las cápsulas fibrosas. Y número dos, esta articulación se caracterizaba porque los huesos están unidos por un tejido conectivo y son estos tres tipos: la sindesmosis, las membranas interóseas y la sutura que también se denominan síndrome. ¿De acuerdo? Vamos con una sindesmosis. ¿De acuerdo? Una sindesmosis. Existen dos sindesmosis grandes. Una, la más común, es la forma como se van articulando los huesos, ¿de acuerdo? No los huesos, digamos, los dientes con el maxilar o con la mandíbula, que eso se denomina como fosas. Característica de las articulaciones fibrosas es que son móviles. Entonces, la primera sindesmosis es la morfosis. Y la otra forma de sindesmosis es la sindesmosis propiamente dicha, la cicatriculación, la articulación ilioperonea. Y en esta articulación también va a existir una membrana que se denomina la membrana interósea. Existen dos membranas interóseas, que es el otro tipo de articulación fibrosa. Entre la tibia y el peroneo, también hoy por hoy denominado fíbula, o sea, la articulación tibio-fibular, y entre el radio y la ulna o radio y ulna. ¿Cuál es el radio? ¿El que va hacia afuera o el que va hacia adentro? Hacia afuera. No, hacia el dedo gordito. Al gordito no se escucha acá. Y radio que va dirigido hacia el dedo. Y las suturas, ¿cuáles son las suturas? Son las membranas, ¿de acuerdo? Que pueden ser planas, escamosas, cerradas, ahí va a tener una serie de. Pero no las que incluyen el grano, ¿de acuerdo? ¿Qué es una articulación fibrosa? No tiene cavidad sinovial. Los huesos están unidos por tejido conectivo denso y tubular, y son tres tipos: son sindesmosis, membranas interóseas y suturas. Cualquiera del cráneo es una sutura. Hay una subclasificación por el tipo de la sutura, ¿de acuerdo? No es muy relevante esto. Lo importante es que sepan que son suturas, que son sindesmosis, que la composis es una forma de sindesmosis, los dientes, y que existen todos los lugares donde hay membranas interóseas, tibia y fíbula, radio y ulna. No más. Articulaciones cartilaginosas. En las articulaciones cartilaginosas, hueso con hueso, y no hay una cavidad sinovial, pero vamos a ver de que están bordeados por una especie de cartílago lineal. Y acá viene una diferenciación y una clasificación. Existen fundamentalmente dos tipos, ¿no? La sincondrosis y las sínfisis. Las sincondrosis también las pueden leer en la literatura como articulaciones cartilaginosas primarias, y a estas sínfisis como articulaciones cartilaginosas secundarias. O sea, si yo tengo hueso con hueso
acuerdo? Y lo rodeo de un cartílago hialino y lo rodeo de un cartílago hialino y se rompe, ¿de acuerdo? Eso es una sincondrosis. Pero si yo lo bordeo de un cartílago hialino, no lo junto, sino que en el medio coloco un fibrocartílago, eso es una secundaria, que eso se llama síntesis, ¿de acuerdo? Ambas tienen algún grado de movimiento. La sincondrosis, por ejemplo, esa es una muy típica, le hemos preguntado muchas veces, no sé si ustedes, ¿qué es la primera articulación externo-frontal? La primera articulación de la costilla con el externo. El externo y sus cartílagos tienen una serie, hay diferentes tipos de articulaciones acá, entonces, esta es una muy típica de lo que es una sincondrosis. Pero más importante todavía, no más importante, sino más común es una síntesis, no una microartrosis, ¿no? La síntesis, hay dos síntesis muy claras. La síntesis del pubis, que es esta de acá, o sea, acá vemos al hueso ilíaco, hueso coxal, ¿cierto? En su parte púbica, púbica, y vemos acá que este estaría bordeado por cartílago hialino y al centro hay un fibrocartílago. Y la otra síntesis es la articulación que existe entre el cuerpo vertebral y el cuerpo vertebral, que es listo, lo que aparece en la famosa hernia de la columna, no la hernia de la columna. ¿No? Esos fibros son fibros articulados, por lo tanto, no se constituyen como síntesis. ¿No? Intento movimiento, claro, porque la columna se ve, como vamos a ver ahora, el movimiento. Entonces, confundir, en este caso, un fibrocartílago, de acuerdo, y de hecho, las más, digamos, las que más abundan, ¿no es cierto?, son las articulaciones, sí, digamos que son las más importantes, porque son las que permiten mayor movimiento. Entonces hay que entender a las articulaciones. En la clase del día de hoy, en la clase práctica que toca ahora, vamos a trabajar mucho para reconocer varias de estas articulaciones, sobre todo las ¿ya? Como un aspecto genético, porque después van a tener articulaciones de la cabeza. Ok. Y van a dar un primer pasito, ¿de acuerdo? El día viernes, espera la bonita de la práctica de los todo lo que es articulaciones, solamente arqueología, pero no. O sea, no solamente las partes generales, sino hombro, rodilla, ojo. Doctor, una consulta. ¿El viernes va a ser para todos? Porque el doctor Kiyohara, mi grupo, nos mencionó que el miércoles íbamos a tener el primer pasito. Pero con el grupo del doctor Kiyohara. Ah, ok. Yo les estoy hablando de. Yo les coordino todo el grupo. Ah, ok. Muy bien. Entonces, esta es la primera temporada. Esa es una articulación esferoidea, es una bolita, un sol, una concavidad, una convulsión. Al ser esferoidea también se denomina enartrosis. Esta es la articulación más móvil que hay. ¿Por qué? Porque las articulaciones se dividen en base a los ejes de movimiento. ¿De acuerdo? Si mueven un solo eje, si mueven dos ejes o si mueven en tres ejes. Esta mueve en tres ejes. O sea, puede hacer cualquier tipo de movimiento. Los movimientos generales creo que los hemos leído, ya los hemos. Un típico de esta articulación es la del otro, que son las articulaciones más móviles. Más móvil de las dos, más móvil todavía es. A ver, ¿qué tipo de movimiento es este? Esta es la posición anatómica normal, lo que hemos repasado, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo separo? Es la abducción. 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 La B se pronuncia. Está mal dicho en español, sería abducción, pero en anatomía
Es un consenso mundial, se pronuncia a la B. Abducción. Para que no se confundan con la aducción. ¿Ya? No se olviden. No digan, ¿cómo se llama? Abducción, porque estás hablando mal. No es abducción, es AB, se pronuncia a la B. Abducción. Y si juntas, ¿cierto? Flexionas, flexión. Esta es la Extensión. Entonces, miren, acá el unir está moviendo en este eje transversal, ¿cierto? Esta está moviendo. ¿Verdad? La otra está moviendo en ese, ¿cierto? Muy bien. A ver, ¿qué más puedo hacer acá? Podría hacer una rotación externa, podría hacer una rotación interna, ¿no? Y finalmente puedo hacer una sí. Chicos, ¿qué estoy haciendo aquí? Miren, estoy flexionando el codo acá, estoy flexionando el codo, no es una flexión, ¿no? Flexión, extensión, flexión. Estoy flexionando el codo y extendiendo el codo, o estoy flexionando el antebrazo o extendiendo el antebrazo. Levanten la mano los que dicen que es el codo. A ver, levanten la mano. Los que dicen que es el antebrazo. Entiendo que el resto no quiere opinar o no. ¿Ya? Muy bien. Pues la respuesta es las dos. Vamos a ver cuando vas a hablar de un movimiento, o te enfocas en la articulación o en el segmento inmediato distal. A ver, ¿cómo se lo? Miren, esa es la articulación del codo. La articulación que se está moviendo acá es el codo. No se está moviendo el hombro, no se está moviendo la muñeca, ¿verdad? Se está moviendo el codo. Entonces yo digo, flexión del codo, extensión del codo. Pero la puedo denominar también en base al segmento inmediato distal. ¿Cuál es el segmento? Esto es proximal y esto es distal, ¿no es cierto? ¿Cuál es el segmento inmediato distal al codo? ¿El brazo o el antebrazo? El brazo, por lo tanto, también podría decir extensión o flexión del antebrazo. Si yo me refiero al hombro, esta es la flexión del hombro y esta es la extensión del hombro, ¿verdad? Pero yo también podría decir flexión del brazo, extensión del brazo. Entonces, ¿cómo se llamará esto? Flexión de la muñeca o también flexión de la mano. ¿Se dan cuenta? ¿Quedó claro? Entonces, este tipo de articulación, la esferoidea, una bolita completa, la esferoidea, te permite todos esos tipos de movimientos. También se denomina enartrosis. Todas estas son diartrosis según la clasificación funcional. Todas se mueven, miren, y va a depender de los ejes. Por ejemplo, esta esferoidea se mueve en tres ejes, ¿cierto? La coxofemoral es un ejemplo. Otro ejemplo puede ser la articulación gleno, y todas estas gleno, la llamamos a volver, y esto de la práctica porque se llama gleno. Encaje recíproco, o también denominada articulación en silla de punta. Es una articulación muy típica, ¿no? Que es la articulación estatal de la flexión de la pierna, es decir, entre la muñeca y el primer dedo. ¿De acuerdo? El metacarpiano del primer dedo. ¿De acuerdo? Este hueso, por ejemplo, es una típica articulación en silla de punta. Esta solamente va a permitir dos movimientos, miren, hacia adelante, hacia atrás y un poco hacia los costados. Un poco de manipulación. La práctica es para que ustedes vean que sobre el movimiento directo nos mueva, solamente dos ejes. En cambio, las esferoideas serán tres. Y el otro tipo de articulación sinovial, pero esto parece una esferoidea, sí, pero mira cómo era una esferoidea. Era una esfera completa, ¿verdad? Y por lo tanto, esta era una copa que permitía albergar a esa esfera. En cambio, mira esta de acá. Esta es la mitad de una elipse. Y la copa, por lo tanto, también es elipse. Por eso se llama a esta articulación elipsoidea o continuous. Va a permitir los movimientos casi como una esferoidea, pero la rotación va a estar muy limitada. Por lo tanto, se dice que realmente solamente se le atribuyen dos ejes, ¿no?
la flexoextensión y la rotación. La flexoextensión y la rotación. La articulación rotatoriana es un ejemplo muy típico de esta articulación. Se llama la flexoidea, sin notar, y la elipsoidea, o también denominada continua. Una variedad extra es la de la bicontinuidad. La bicontinuidad es típica, solo hay una articulación bicontinua. Solo hay una articulación bicontinua. Es la articulación del arco. De la rodilla, ¿no es cierto? La articulación femoro-iliaca. La articulación femoro-iliaca. Y en esta, a verla, por acá. Ahí. Adelante. La medio perfecta. Pero vamos a creer que solamente sea la de la rodilla. ¿Ya? La de la rodilla. Ahí la parte ¿ya? Ok. Este es un cilindro. Esto de acá es un cilindro. Entonces, cuando los dos huesos se unen, uno tiene una forma y el otro tiene otra forma. Por ejemplo, en una articulación artrósica o esferoidea, uno tiene forma de esfera y el otro tiene forma de copa para tener la extensión. En este caso, uno de los huesos va a tener una forma cilíndrica, va a ser un cilindro. Y ese cilindrito va a ser no. O bien, este es un cilindro, ¿verdad? Este es un cilindro. Y acá estaría el otro hueso que va a albergar al cilindro. ¿Sí? Y se mueve el hueso. ¿De acuerdo? Entonces, o bien el hueso se mueve alrededor del cilindro. O sea, el cilindro es fijo y el que se mueve es el hueso. ¿Vamos? El otro hueso. O el otro hueso es fijo y el que se mueve es el cilindro. ¿Se entiende? La idea. Bajo ese concepto, nosotros en esta articulación cilíndrica, vamos a tener las troncleares o gímbricos o bisagras, como la bisagra de la naturaleza. Tronclear, gímbrico o bisagra. Que en este caso, el que se mueve es el cilindro. ¿Entiendes? El que se mueve es el cilindro. Y la otra forma va a ser la trocoide. Algunos textos no hacen esa diferenciación de estos dos modelos de articulación cilíndrica. Y a todos estos conjuntos, que uno sea cilindro y que el otro albergue el cilindro, le llaman en general articulación o gímbrico o bisagra. ¿Ya? Pero nosotros vamos a abordar ahora en la clase, para cuestiones de examen, para cuestiones de aprendizaje, que sí existen estas dos formas: el gímbrico o bisagra o tronclear y la trocoide. La articulación del codo, esta es una articulación del codo, fundamentalmente la articulación de la uña con el extremo distal del puño, es una típica articulación de tronclear. ¿Cuántos ejes de movimiento tiene? Uno, porque solamente esa articulación solo podría flexionar y se le ponga el cuerpo. La punta solo puede abrirse para no tener otro tipo de movimiento. ¿Cierto? Pero es una articulación igual, exactamente igual. Flexiona, extiende. El que se mueve, el que se está moviendo, es el acá. O sea, alrededor del cilindro. ¿Verdad? El cilindro está acá, nosotros dos estamos moviendo. En cambio, esta es la articulación atlántico-axoidea. El cilindro está acá, en la vértebra C2, cervical 2,
o también denominada axis, y el atlas está arriba y se está moviendo por los está moviendo. ¿Está claro? Muy bien. Yo sí les pediría, por favor, que consideren a esos propio de ahí, pero poco. O sea, no te haría valer si tú no pones a ver esta articulación o el tipo de articulación que es una eso ya está claro. Y por último, tenemos esta articulación, que es la articulación plana. Es una similitud, sí, ¿vale? Ahora, una articulación plana es esto, ¿no? Eso es lo que voy a contar. Ahora, ¿cuántos tipos de movimientos habrá? Un montón, ¿sí o no? Una se puede ir para adelante, para atrás, costado, giradito, podría rotar, ¿no es cierto? Se va a ver. O sea, de hecho serían articulaciones súper recontra móviles, pero van a darse cuenta que estas articulaciones de cerebro están muy limitadas por ligamentos que las contienen. Aparte que les dan estabilidad, que les limitan el movimiento. Por lo tanto, hay una articulación plana que en teoría es recontra movilidad a cualquier lado. No lo es así en la vida real, porque hay ligamentos que las sustentan. Por ejemplo, esa articulación muy bien. Y esta es la estructura de una articulación, esta es la estructura de una articulación sinovial, ¿no? Una articulación hipotética que está haciendo por acá, donde la unión de los dos huesos será a través de este cartílago. O ahí, sí. Ahora, este cartílago hialino que llevamos va a estar cubierta esta articulación, va a estar cubierta por una membrana externa, que tiene una parte externa fibrosa, que tiene una parte interna. ¿Ya? Una membrana que envuelve a la articulación. Una parte externa que se va a denominar la parte fibrosa o membrana fibrosa, y una parte interna que es la membrana sinovial. Se genera este espacio, que era lo que diferenciaba a las articulaciones sinoviales, las fibrosas y de las cartílagas. No, la presencia o ausencia de la cavidad. Acá se está la de distinta. Ahora, en esta membrana sinovial, para hacer cartílago, las células van a ser las encargadas de producir un líquido que es el líquido sinovial, que permite, primero, amortiguar a esa articulación y segundo, la inhibición. Entonces, todo este intercambio, porque acá el cartílago no tiene vasos sanguíneos. Entonces, todos sus desechos o productos o sus nutrientes son eliminados o apartados de líquidos. Por el líquido sinovial llevado a la membrana de la misma los nervios y vasos de una articulación dependen nosotros mismos que vienen de los músculos que están alrededor de esta prótesis. A veces esta membrana se ve reforzada. En su conjunto todo esto se llama la cápsula articular. ¿Qué es la cápsula articular? La membrana sinovial o la membrana fibrosa. Perdón. El espacio que se contiene por dentro es la cavidad. Esto se aprovecha hoy por hoy para operar, así como ya para operar el apéndice, ya no se tiene que abrir, sino entran con unas cámaras, ¿no es cierto? Lo que se llama la cirugía laparoscópica, ¿no es cierto? Ahora las articulaciones también se operan así, con cámaras, ya no te hablan, son menos cruentas, más precisas, inclusive te diagnostican así, y se llaman las artroscopías, y justamente interesan con microcámaras a esta
¿Pueden haber ligamentos que refuerzan? Claro que sí. Vamos a ver algunos otros elementos, no solo ligamentos, sino algunos otros elementos que refuerzan. Acá tenemos, por ejemplo, la articulación de la rodilla como ejemplo, ¿no? Donde está constituida por el fémur y está constituido por la tibia, ¿verdad? Y acá hemos pintado de color verde al cartílago. Este es el cartílago. Por el cartílago. Esto es el disco. Y ahí está la cavidad. ¿Cierto? Y fíjense que los meniscos no están dentro de la cavidad. Ahora, hay ligamentos, en el caso de la rodilla, tranquilos que cada articulación se los voy a observar, y es lo que viene a ¿cierto? Hay ligamentos, por ejemplo, una bien clásica, pregunta del ciclo pasado. Los ligamentos cruzados, los ligamentos pueden ser intracapsulares, o sea, dentro de la cápsula, pero nunca están dentro de la cavidad. ¿Entienden? Ahora, ese líquido se pone. Ahí no solamente el líquido se pone. Inclusive los meniscos. Pueden estar dentro de la cápsula, porque vamos a tener ligamentos que ahora se los van a perder, los días que ya vamos a empezar a ver algunas articulaciones, van a tener ligamentos por fuera de la cápsula, extracapsulares. Y hay algunos ligamentos intracapsulares, o sea, que tendrías que abrir la cápsula para verlos. ¿Está claro? Por ejemplo, ligamentos cruzados de la rodilla, que los utilizan las personas también. ¿Sí? Pero el que esté dentro de la cápsula no es lo mismo que esté dentro de la cavidad. ¿Quedó claro ese concepto? ¿Sí? O sea, los ligamentos pueden ser intracapsulares, pero nunca son intracavitarios de la cavidad. Ahí está la cápsula articular y la membrana celular. ¿Cuál es la diferencia? ¿La membrana celular es parte de la cápsula? Sí, no, solo que no tiene una membrana fibrosa externa y la otra parte de la membrana celular que es la que se utiliza. Y acá viene, ¿no? Hay ligamentos de resguardo. Por ejemplo, ese es el ligamento patelar. Va de la patela hacia la tuberosidad anterior de la tibia. Ligamento patelar. Elementos de amortiguación, colchoncitos, cuerpos adiposos. ¿Qué es un tendón? Un tendón es el elemento que une un músculo a un hueso. Un músculo. Ya les decía en la primera clase, el pasado, se ve un esqueleto, hay una convención que dice, ¿han visto esqueletos, dibujos de esqueletos rojo y azul, verdad? Rojo, origen, azul, inserción. Por ejemplo, este tendón corresponde a este músculo que está acá arriba, que se llama el músculo cuádriceps femoral, y se inserta sobre esta región superior de la patela. ¿Ya? Entonces, acá estaría pintado de rojo o de azul. De azul. ¿Y por qué es importante, profe, aprender a decir rojo y azul? Porque el movimiento se hace de inserción a origen. Entonces, si el músculo bíceps se origina aquí a nivel de la escápula y se inserta, ¿cierto? Acá en la velocidad de radio, entonces, si se contrae de inserción hacia origen, lo único que puede hacer es flexión. Nunca podría ser la idea. Y existen algunos elementos de reforzamiento que son bolsas prácticamente, ¿sí? De amortiguación. Aparte de la grasita, unas pequeñas bolsitas de líquido que permiten la amortiguación. Cuando uno le duele la articulación, todo esto puede doler. Cuando venga a ti tu paciente y dice, me duele el hombro, me duele la rodilla, tú tienes que empezar a ver qué puede doler. A ver, ¿qué puede doler? Hemos visto acá que puede doler. Puede doler el tendón tendinitis, puede dolerle el ligamento, puede dolerle la bursa, una bursitis, puede dolerle los ligamentos y finalmente puede dolerle la articulación propiamente dicha, ¿no es cierto? Que se llama la artritis.
la artritis es cuando se inflama y artrosis es cuando se desgasta. ¿Ya? ¿Han comido una piernita de pollo, verdad? ¿Han visto la cabecita blanca? Ya, es algo de rico, ¿no? El cartílago, ese es el cartílago. Eso hace que los huesos a veces ese cartílago se desgasta con la edad, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Es como que ustedes se lo han comido, le quitan la cabeza del pollo, le quitan su cartílago, ¿qué queda? Hueso, ¿no es cierto? Entonces el hueso con hueso empieza a chocar y se llama. Pero la inflamación de todo esto, entonces, cuando se inflama todo esto, es una artritis, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuáles son las articulaciones que deben de aprender? ¿Cuáles son las articulaciones que deben de aprender? Obligados, las tienen que leer, que se las tenemos que enseñar y que tienen que exigirnos a los profesores que se las enseñemos en estas 7 clases prácticas de esta semana. Porque todas las semanas es arqueología. Ahí está. A nivel del miembro superior, la esternoclavicular, la glenohumeral, la articulación del codo, las articulaciones de la mano, ¿cierto? Las capas de la carpiana, parte de la carpiana y acá la articulación. Todas esas etiquetas. ¿Qué significa que me aprendo una articulación? No. Significa que tienen que saber qué elementos la componen. Pero la articulación del codo. Articulación del codo. Aquí hay 3 articulaciones. ¿Cierto? 3 articulaciones en el codo. Entre el húmero y la urna, entre el húmero y el radio, entre el radio y la urna. Es como correcto. Tienes que saber qué tipo de articulación, qué movimientos hace esa articulación y qué elementos de sujeción o elementos o qué ligamentos están relacionados a esa articulación. Pero ¿me tengo que aprender todas las pulsas que hay? No. Tranquilo. ¿De acuerdo? ¿Sí? No tenemos todas las pulsas ni las tenemos. ¿Sí? Solo que tienes que saber que existen pulsas. No hay así. Pero te tienes que saber los ligamentos que conforman las articulaciones. Y el tipo de articulación. ¿No? A nivel del miembro inferior, la articulación sacroiliaca, la coxofemoral, o de la rodilla, la talomular, la transversal del talono y la intervertebral. ¿Hay más? De todas estas, la clase del día miércoles va a encontrar algunas que son las más. Bueno, de las que vamos a dictar el día miércoles, esas son las que ¿no? Yo les cuento esto. Movimientos, esto es facilito. Muy facilito, pero hay que ver más. No vamos a hacer. Movimientos de la cabeza, del cuello y del cuello. Y ya, obviamente, ustedes saben que es aducción, rotación interna, rotación externa, pero vamos a ver acá movimientos especiales. Puede ser elevar la mandíbula o puede ser bajar, deprimir la mandíbula. ¿Sí? Cierra la boca o abre la boca. Eso se llama depresión. Quien hace eso es la mandíbula. Activación temporomandibular. ¿Sí? Depresión o elevación. Si la llevas hacia adelante la mandíbula se llama protrusión y si la llevas hacia atrás se llama retrusión o retracción. ¿Ya? Retrusión o retracción. A nivel del cuello, extender el cuello hacia atrás o llevarlo hacia adelante es flexionar el cuello. Extensión, retracción. Extensión, retracción. Rotación de la cabeza. La cabeza puede rotar hacia la derecha o puede rotar hacia la izquierda. Eso es la rotación del tronco. Vamos a la columna vertebral. Extensión del tronco. ¿Qué es eso? Una cosa es rotar a la izquierda, rotar a la derecha, la otra es la flexión lateral. Flexión lateral. O también la lateroflexión.
Y lo mismo puedes hacer con la columna vertebral, el tronco, ¿no? Rotar. Eso es. Flexión. Este es importante, los movimientos de la escápula. Los movimientos de la escápula. Elevar la escápula, deprimir la escápula. Elevas, levantar los hombros, ¿no? No importa. ¿Recuerdo que deprimir la escápula? La protracción de la escápula es llevarla hacia adelante. O sea, levantar, bajar, ¿cierto? O sea, elevar, deprimir. Pero si tú lo llevas hacia adelante, eso se llama la protracción. Y si llevas hacia atrás la escápula, eso se llama la retracción. Protracción, retracción de la escápula. Rotación superior, rotación inferior. Movimientos especiales del miembro superior. Movimientos especiales del miembro superior. Vamos a cerrar con un poco de tiempo. Bueno, eso sí, los dos, extensión del hombro y flexión del hombro. ¿Cierto? Lo mismo decir que, a ver eso, flexión del hombro, lo mismo que decir, flexión del brazo. ¿Cierto? Abducción del brazo, aducción del brazo. Abducción del brazo, aducción del hombro. Lo mismo que decir del hombro. Rotación externa del hombro del brazo, rotación. Porque miren que aparecía, acá estoy moviendo el codo, lo que están moviendo en realidad es el hombro. Entonces ahí, que ahora hace el hombro, pasa de lo que se está moviendo es el hombro. Rotación externa, rotación interna. Ya está. La circunducción, ¿no es cierto? Flexión del antebrazo, extensión del antebrazo. Nos falta ese movimiento. Pronación y supinación. Eso, ¿cierto? Sí. Pronar, llevar la palma hacia abajo o hacia atrás, ¿sí? Y acuérdense, supinar, suplicar. ¿Sí? Supinación, pronación. Supinación y pronación. La flexión y extensión de la mano. Ok. Flexión radial y flexión inguinal. Ese es el concepto que voy a traer, ¿cierto? Lo que pasa es de que esto es lateral y esto es medial. ¿Se acuerdan? Movimientos lateral y medial. ¿Sí? En el miembro superior, en el antebrazo, también está relacionado a los dos importantes huesos que hay acá, y que solo aplica para el antebrazo. Acá también en la pierna que el radio, acuérdense, la radio, el radio y la ulna. Entonces tú agarras esta parte radial, esta parte, tú puedes hacer que la mano haga una desviación hacia el radio, una desviación radial o una desviación cubital o ulnar. Y esas desviaciones se llaman flexión. O sea, lo que voy a hacer es posición anatómica. Miren mi mano, ¿no? La llevo hacia afuera. Ahí, estoy haciendo una desviación hacia el radio, ¿verdad? Desviación radial o flexión radial. Y si la llevo hacia el radio, es una desviación cubital o desviación flexión. Y los movimientos de la, ¿cierto? Abducción de los dedos, aducción de los dedos. ¿Sí? Abducción de los dedos, aducción de los dedos. Abducción del pulgar, aducción del pulgar. Pero el pulgar tiene un movimiento en el centro. Miren, nosotros nos diferenciamos. De hecho, no tenemos el cerebro, el mejor cerebro de las especies animales, ¿no? ¿Cierto? La vaca tiene un mejor cerebro que nosotros, ¿verdad? Pero los primates, que somos los más parecidos a nosotros, también han venido bien, pero no tienen algo que solo los seres humanos tenemos, que es este gordito acá de la mano, que se llama la cerebral, que son todos los números que controlan al dedo pulgar.
y permite que un movimiento que no lo tiene ni en sí, ¿de acuerdo? Y lo armoniza, que es el de cuando regresa de la reposición. Posición, reposición y composición. ¿De acuerdo? Y gracias a este movimiento, nosotros podemos crear cosas. ¿De acuerdo? Bien, realmente miembro inferior. Miembro inferior. Sabemos ya la flexión del muslo y la extensión del muslo, ¿cierto? Flexionar el muslo, extender el muslo. O, ¿qué otro vamos a hacer? Flexión de. Acá era el hombro, acá es la cadera, ¿cierto? Flexión de la cadera o flexión de la cadera. Lo mismo acá, la abducción o la abducción del músculo. La abducción o la abducción del músculo. Son movimientos que tienen que ver con la cadera. ¿Y cómo haría la rotación externa de la cadera? Fíjense, ¿cómo sería la rotación externa de la cadera? ¿Se acuerdan? Claro, flexionamos, rotación externa, ¿de acuerdo? ¿Sí? Igual que cuando examinen a sus pacientes, ¿de acuerdo? Ahí en el dibujo lo encontramos solamente. ¿Ok? Eso que es la circunducción, el muslo también puede ser circunducción, en la cadera puede ser clara. ¿Qué tipo de articulación es? No, las dos grandes sesiones, el hombro y la cadera. Pueden hacer todos los movimientos, parece que es de movimiento. La flexión rodilla y extensión rodilla, ¿no? Ya, y lo mismo ocurría acá. Flexión plantar y flexión dorsal. Este es el pie. Abajo está la planta, por eso hacia abajo es la flexión plantar. O sea, como la posición anatómica es así, mirando de pie, mirando otra manera, o sea, ese es mi pie, digamos, esto sería la flexión. Y lo contrario sería la extensión. Pero esto se le llama planta del pie, porque que es su pie, esta es la planta y este es el dorso. Entonces, por eso se habla de flexión plantar y flexión dorsal, o dorsiflexión. Casi no van a escuchar ahí hablar de de la extensión, ¿no es cierto? Van a hablar más de todo de la flexión dorsal y de la dorsiflexión. ¿Cuáles son los músculos dorsiflexores? Cuando vamos al examen te ponemos músculos y te decimos algunas acciones. Y el otro, finalmente, es este movimiento. La eversión y la inversión. La misma. Este típico vuelo te vas a bailar con un taco 18. Ustedes no hacen eso, pongamos un taco 18. Entonces el pie se va hacia adentro o se va con el pie va hacia afuera, o sea, como que tratas de la planta del pie mirar hacia afuera, eso se llama eversión. El pie viene hacia adentro, se llama inversión. Eversión e inversión. Esos son los movimientos que hay que tener en consideración y exactitud. 4 que con 12 segundos vale, para su necesita que solo también el artículo de